decíamos que vamos a hablar de tipos de ideas. Es típico que en los ejercicios de español vengan ideas principales, ideas secundarias, ¿ok? Y sobre todo que nos pidan nosotros que hagamos síntesis, o sea, que estemos manejando ideas principales, ¿no? De que un texto vamos a sacar la información más importante. Todo esto tiene su chiste porque la manera en la que construimos los párrafos nos da la clave para poder identificar la información principal. ¿Ok? Es decir, un párrafo no es una formación aleatoria de palabras, ¿no? Sino que tiene una lógica textual. Es decir, un párrafo siempre se va a formar con una idea principal y todas las demás van a ser secundarias. Y además pueden haber ideas accesorias. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de los diferentes tipos de ideas que existen en los párrafos y cómo vamos a tener esa estrategia para extraer las principales. Y ya, vamos a pasarnos al material. Muy bien. Bueno, para iniciar tenemos que decir algo. Que las ideas pueden ser varias cosas. Pueden ser una sola palabra o pueden ser oraciones completas. Es la definición de idea. Técnicamente idea es todo aquello que tenemos en la cabecita, ¿no? Y que podemos expresar a través del lenguaje. Por eso estoy hablando de frases y de oraciones, que ya son estructuras de la lengua. Bueno, bueno, aquí está, ¿no? El ejemplo de eso. Hay algunas frases, como por ejemplo la palabra mantequilla. La palabra mantequilla trae a nuestra mente un concepto. Acuérdense que nosotros estudiábamos lógica y veíamos preposiciones, veíamos que están formadas por conceptos, etcétera, ¿no? Entonces esto es una idea, sí, es una idea. Pero luego tenemos ideas un poquito más complejas que nos dan, por ejemplo, pues una acción nos da quien realiza la acción. Tenemos la terminación mos, que se refiere a la primera persona del plural, que en nosotros está implícito. Y pues este también es un tipo de idea, ¿no? Y también puede ser que tengamos ideas mucho más largas. Por ejemplo, la mantequilla de mi tío. Y chéquense que aunque la idea es más larga que mantequilla sola, pues sigue siendo una frase porque a fin de cuentas no hay un verbo conjugado, no indica qué sucede. Y sin embargo sigue siendo una idea formada por pues más ideas, ¿no? Ideas pequeñas, la idea de tío, la idea de la mantequilla, etcétera, ¿no? Y bueno, tenemos obviamente frases largas en las que sí hay un verbo conjugado, como son oraciones más complejas. Lo mismo la mantequilla de mi tío, que no llegan a ser subordinadas como habíamos visto en otras clases, pero que son ideas igualmente son oraciones. Bueno, bueno, ahora sí, vamos a hablar de la jerarquía de ideas. Aquí tienen abajito algunas funciones. Por ejemplo, ejemplificar. Profe, no sé si los demás, o sea, creo que no está compartiendo pantalla. Ay, sorry. Muchas gracias, Julio. Bueno, ahora sí estamos. Ok, estamos viendo aquí un triangulito que nos muestra la jerarquía de las ideas. Abajito les comentaba, vienen estas funciones, que es que las ideas pueden realizar. Puede ser que una idea nos esté ejemplificando cosas, sobre todo cuando ya dijiste de qué vas a hablar. Por ejemplo, en el párrafo vamos a hablar acerca de los animales en peligro de extinción, ¿no? Y dice, los animales en peligro de extinción son especies que están amenazadas por el ser humano. Punto, ¿no? Y luego vienen ideas que te van a ejemplificar lo que acabas de decir. Es decir, te van a mencionar pues tipos de especies en peligro de extinción. ¿Ok? Esta función de ejemplificar corresponde a una idea de tipo secundaria. Es decir, las ideas secundarias cumplen determinadas funciones. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a completar esta tablita. Ustedes hagan en el cuaderno esta tabla. Al ladito pongan la idea accesoria, idea secundaria e idea principal. Y traten de llenar la tabla con las funciones que están abajo. Como ustedes crean. Ahorita lo vamos a revisar. Lo que me interesa es que ustedes vayan pensando cuáles serían las funciones de cada tipo de idea. En términos generales sabemos que una idea principal tiende a ser general, ¿ok?
a englobar. Entonces ahí ustedes ya sabrán qué función se relaciona con la idea principal. Y saben que las ideas principales, pues obviamente, como las definen generalmente, dan sentido al texto. No las podemos quitar, son imprescindibles. Las ideas secundarias sí son prescindibles. Pero obviamente están relacionadas con ideas principales. Entonces ustedes chequen qué funciones podrían estar siendo ocupadas por ideas secundarias. Y finalmente tenemos las ideas accesorias. ¿Qué es lo accesorio? ¿Cómo definimos algo accesorio, chicos? Bueno, cuando vamos a comprar una refacción, un accesorio de un coche, ¿a qué nos referimos con un accesorio? A lo mejor algo que únicamente es estético, no tiene alguna utilidad. Ok, me gusta tu definición, Julio. Sanado de utilidad. Perfecto. Espacio. Y de no utilidad también. A ver, Nata, ¿qué decía? Es una expansión. Una expansión, perfecto. Realmente accesorios útiles, sí, sí los hay. ¿Ok? Por ejemplo, sobre todo en instalaciones de tipo hidráulica, se habla acerca de eso. Es decir, cuando estamos hablando de plomería, hay accesorios y los accesorios son importantes porque nos permiten hacer desvíos, por ejemplo, de tubería o nos permiten no sé, hacer reducciones entre diferentes tuberías, etcétera. Lo que sí es que no son el alma del sistema hidráulico. Y lo mismo pasa con el coche. ¿Ok? Los accesorios no son el motor, no son la pieza clave. ¿Ok? No son aparatos complejos. ¿Ok? Están allá y pueden tener alguna utilidad. Generalmente, sin embargo, en el lenguaje hablado, las ideas accesorias no tienen utilidad. Tú puedes prescindir y no pasa nada. Si yo quito una idea secundaria, pierdo calidad, pierdo información. Si yo quito una idea accesoria, pues no. Están allá pues para, a veces por errores. Eso tiene que ver, les digo, con construcción de párrafos. En un párrafo, cuando yo lo voy a construir, lo ideal es que ponga mi idea principal donde quiera. Principio, en medio, al final. Y ponga ideas secundarias que me soporten esa idea principal. ¿Sale? Entonces vamos a hacer, con lo ya explicado anteriormente, vamos por favor a utilizar esta tablita de clasificación para poner las funciones. Y ya, los veo en 2 minutos. ¿Qué vamos a poner, maestro? La definición. No, en esta parte de la tabla vamos a colocar estas palabras, donde ustedes consideren. Por ejemplo, yo creo que idea principal Bien. relaciona, pon tú, y pongo acá. Obviamente esa no es la respuesta correcta. Muy bien, vamos a checarlo. Ok, en idea principal, ¿qué colocaron ustedes? Vamos a preguntarle a Eduardo. ¿En cuál, profe? En idea principal, aquí arribita, en la puntita del triángulo. Ok, yo diría que es reformula, no sé por qué. Ok, ¿qué es reformular, Eduardo? ¿Te acuerdas? Es como cambiar o modificar la idea central.
Ok, no necesariamente la idea central, pero estás en lo correcto. Muy bien, o sea, acuérdate que reformular lo vimos con los tipos de explicación y decíamos que es poner una idea en términos más simples. Para eso haces lo que comentas, o sea, modificamos las palabras. Entonces, ok, ¿tú crees que iría en idea principal? De hecho, hace ratito dijiste que se puede reformular una idea principal. Entonces, si modificamos una idea principal, ¿qué tipo de idea será? Bueno, pues sería secundaria, siempre. En Porque es como el efecto, segundo paso. en efecto, estimado, no sería idea principal. Muy bien, entonces ya tenemos una acá, que es reformular. Ok, pero ¿alguien puso algo de idea principal? Esto es fácil. Profe, yo lo puse en idea accesoria porque pues al reformular estás diciendo lo mismo con otras palabras. Así que si lo quitas puede que no pase nada, ¿no? O es secundaria porque lo explica de una manera distinta, la misma cosa. Seguiría siendo secundaria. O sea, mientras estés soportando la información, estés dando pautas a la información principal, sigue siendo secundaria. Entiendo que dices que la repetición se puede eliminar y en ese sentido es accesorio, pero a veces cuando estás, por ejemplo, teniendo un discurso académico, tienes que explicar cuál es el concepto que ya utilizaste. Y no puedes cambiar el concepto porque la palabra que estás colocando le da precisión a tu lenguaje. Pero obviamente sabes que tu lector tal vez no conozca la palabra. Entonces, como cumple una función explicativa que sí es necesaria para tu lector, no podemos considerar que es accesorio. O sea, si la función se tiene que dar para que se entienda el texto. Entonces, en ese sentido, la reformulación es secundaria. ¿Sale? Sí, profe, gracias. De nada. Ok. Bueno, entonces, ¿qué pasó con la idea principal? Vamos a ver. Vamos a A preguntarle. esto podría ir detalla. No. Acuérdate que detallar es como que son cosas mínimas. O sea, la idea principal nos da la pauta, es el banderazo de salida y no es el punto de llegada. Un detalle es cuando ya profundizamos y ya hablamos de la parte general, ¿no? Entonces, bueno, les voy a dar la pauta, de hecho ya lo dijimos. Una idea principal incluye otras ideas, que son las ideas secundarias. Es decir, todas las ideas secundarias están englobadas dentro de la idea principal. Por eso decimos que cuando reformulamos, no estamos repitiendo simplemente porque sí, sino que estamos explorando, quizá con más precisión, una parte de lo que ya se dijo. O sea, lo que ya se dijo lo puedes expandir. Cuando tú expandes, estás teniendo una idea secundaria. Cuando tú aclaras, estás haciendo una idea secundaria. ¿Ok? ¿Y así? Bueno, en cambio, una idea accesoria, no sé si lo pusieron con relacionar, pero una idea accesoria de repente te relaciona cosas random. Que sí, puede ser que tengan un punto en común con todo lo que ya se dijo antes, pero pues se puede desviar del tema grandísimamente, ¿no? Bueno, ustedes que estamos hablando acerca del espacio. Y decimos que el espacio exterior, ¿no? Donde están los astros y todo eso, ¿no? Decimos que es inconmensurable, ¿no? Y de repente decimos como la arena del mar. Ahí hacemos una relación, una comparación, analogía si quieren verlo. Pero los dos temas como que no tienen nada que ver, ¿no? Si yo primero hablo del espacio exterior, del universo, las nebulosas, de los no sé qué, bueno, ¿para qué me sirve hablar acerca de la arena, de la playa? O sea, el tema es divergente. Entonces, en ese sentido, las ideas accesorias podrían ser prescindibles. O sea, sí me están dando como que ejemplos, me están dando eh, ideas para que yo haga la comparación, para que yo entienda mejor el tema, pero de repente lo podemos quitar porque no tiene nada que ver con el mismo asunto tratado, ¿no? Si pensamos que un texto debe tener unidad, debe tener un mismo asunto, pues el mar, pues como que podría haber sido otra comparación mejor, pero no exactamente el mar, ¿no? Y en ese sentido las ideas accesorias tienen que ver con relación, inclusive con comparación. Pero cuando hablamos de detalles, estamos hablando siempre de ideas secundarias, porque son detalles del mismo tema.
del mismo asunto que ya se mencionó antes. ¿Sale? Entonces la tabla nos va a quedar como ideas principales, incluyen otras, ideas secundarias, detallan y reformulan, inclusive puede ser ejemplifica, y a ideas accesorias compara y relaciona. Bueno, muy bien. Esto es muy importante, chicos. Porque si yo veo que está, por ejemplo, una parte del texto haciendo una analogía, sabemos que puede ser una idea accesoria. Si vemos que una parte del texto está aclarando algo que ya está englobado en la idea principal, pues sabemos que es una idea secundaria. Y si vemos que una parte del párrafo nos está introduciendo de qué se va a hablar, en términos generales, nos está inclusive definiendo qué es, de qué, o sea, una palabra, pues muy probablemente sea una idea principal. O sea, ya tienen como las pautas para que no en el texto cuando vayan no digan, ay, esta puede ser una idea principal, pero también puede ser secundaria. No, aquí ya están especificadas las funciones de cada una de estas ideas. Es muy importante. Bueno, ok. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de reconocimiento. Ustedes tienen acá algunas oraciones y tienen partes de la oración que ya están subrayadas. Cada una de esas partes obviamente tiene una función dentro de la oración. Entonces les voy a pedir por favor que me identifiquen dos cosas. Uno, la función que representa esta parte subrayada. Y número dos, el tipo de idea pues que está siendo ejemplificada acá. Es decir, no va a decir, la función es ejemplificar y la idea es secundaria o algo así. Sale, les voy a dar entonces, ¿qué será? 5 minutitos para que lo piensen y ahí tienen las oraciones. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Por mi parte, no, profe, todo claro. Perfectísimo, Julio. Nata, Jorge, Isis, Eduardo, Ya lo voy buscando. Andrea dice que no. Okidoki, pues hacerlo, chicos. Vamos a hacerlo. Disculpe, profe, es que no entendí muy bien qué se tiene que poner. Ok, vamos a colocar dos cositas, Eduardo. Uno, ¿qué función tiene esta parte de la oración? Cuando yo digo es decir, acuérdate que es una reformulación. ¿Sí? Siempre que digamos o sea, es decir, estamos utilizando reformuladores. Entonces, la Oh, función, ajá, bueno, aquí ya la tenemos. Luego, ¿qué tipo de ideas son las que reformulan? Ideas secundarias. Entonces, la primera se resuelve como reformulación, coma, idea secundaria. Y así hacemos lo mismo con la 5. ¿pero por qué idea secundaria, profe? Porque acuérdate que aquí arribita pusimos reformular en ideas secundarias, lo que ya habíamos Ah, ok. explicado. ¿Sale? Ok. Entonces, esta tablita téngala muy presente. No sé, copienla, háganle captura de pantalla, dibújenla, lo que necesiten. Pero es muy importante reconocer las funciones de las ideas. Ok, profe, gracias. De nada. Estoy viendo desfasado tus mensajes, Eduardo, perdón. Paso, bueno. A todas mandame un sticker.
Profe, los simuladores, o sea, o el simulador que vamos a presentar ahorita a las 11, ¿de qué materia será? De todo, Julio. Ah, literal, como el examen. Sí. ¿Y si da tiempo en 2 horas? Sí, yo creo que sí. Me comentaba la maestra Marta que realmente son 80 preguntitas. Entonces pon tú. Si dedicas un minuto a cada una de ellas, pues en 1 hora y media máximo, yo creo que ya la haces. Ok, profe. Sí, gracias. De nada. Sí se puede. Acuérdense que el chiste igual es que no se queden mucho tiempo en lo que no saben. Es decir, primero resolver todas las que saben y luego regresar al final a ver las que sí. Obviamente las vas a marcar para que no se te olviden. Porque todas las preguntas valen lo mismo, valen un punto. Entonces, no importa si es más complejo o más fácil. Lo importante es asegurar puntos. Entonces, ¿esta va a ser la última sesión? No, o sea, de parte de español no. Ustedes presentan a principios de mayo, ¿verdad? No sé si Sí, yo sí. presento el 14 Ah, el 14. Okidoki, ok. Perfectísimo. de junio. ¿De junio? Ah, chis. Sí, el Exani 1 creo que presenta antes que Exani 2. Sí. Sí me comentaba la maestra Marta. Que ellos tienen como 2 o 3 sesiones más y ya murió. Muy bien. Oigan, ¿cómo van con esto? Creo que ya acabé, profe. Perfecto, Julio. Rubí, no te hemos escuchado el día de hoy. Y se expone que 29 de mayo. Perfecto, Isita. Lo tenemos en cuenta. Vamos a terminar antes. Ah, ok. Rubí, no sé si nos escuchas. ¿Ya terminaste igual? Aún no, profe. Ok. Voy a ponerlo acá. Les voy a dar un minutito más. Bueno, vamos a checar. Número 2. Muchos animales tienen patas. Las ratas tienen 4, las arañas tienen 8. En la parte subrayada, ¿qué tenemos, chicos? Vamos a preguntarle a George. Jorge, Sí, adelante. ¿Qué colocas allá? ¿Cuál es la función y cuál es el tipo de idea? en la segunda o en la primera. No, en la segunda. La función y la idea, ¿no? Ajá. Pues la idea es que las ratas tienen 4. No. Pero, o sea, mira, en este ejercicio teníamos una parte subrayada. Y Ajá. decíamos, de esta parte subrayada vamos a identificar qué función cumple en la oración. Y Ah, vamos... ok. Ok. Ok, pues esta función cumple decir a qué se refieren los números de la siguiente oración. Ok. Pero, ok, de las funciones de arribita, ¿te acuerdas de aquí del triángulo? ¿Cuál dirías que Ujú. es? ¿Será que esta parte ejemplifica
incluye otras ideas, compara ideas, detalla ideas, reformula, relaciona. ¿Qué sucede acá? Relaciona, yo creo. No. Chécate, ¿No? aquí esta idea no está englobando estas. Estas dos son como ejemplos de esta anterior. Ah, entonces ejemplifica. No, esa parte en especial No. no es ejemplificar. Esta es la idea principal. Está Ok, incluyendo, ¿sale? Esta ok, parte, gracias. de nada, esta parte sí sería la secundaria de ejemplificación. Con casos concretos. Cada vez que ponemos un caso concreto, ejemplificamos. Bueno, vamos a pasar al número 3. Muchos animales tienen patas, punto. Algunos tienen dedos, otros pezuñas. ¿Qué está pasando en esta parte subrayada? Vamos a preguntarle a Dianelli. Dianelli, ¿nos escuchas? Okidoki. Dianelli, función y tipo de idea, por favor. Pone, compara y relaciona. Ok. Bueno, aquí la verdad es que no veo la relación. Recuerden que la relación es como salirnos un poquito del tema. Es vincular lo que ya estamos diciendo, esa idea, con otra que no tiene nada que ver a partir de un punto en común. Pero aquí todos seguimos hablando acerca de las patas. Y de hecho estamos hablando de tipos de patas, ¿no? Dedos, pezuñas, etcétera. Estamos como repitiendo la misma información que acá, por lo tanto está englobada desde la principal. Pero estamos cambiando el término y estamos siendo más precisos. Lo que estamos dando es precisión. ¿Ok? Y decimos, en vez de patas vamos a decir dedos, vamos a decir pezuñas, dependiendo del tipo de animal. El ser humano tiene dedos, los animales de ganado tienen pezuñas, etcétera. Entonces, bueno, ya sabemos que relacionar no es. Por otro lado me dijeron compara. Pero pues, ¿no? O sea, los animales con patas no están siendo comparados con otras cosas. Seguimos hablando de animales con patas. Entonces, ¿cuál sería la función acá? Estamos detallando cosas, ¿no? Yo puse detallando. ¿Pero por qué, Julio? Porque están detallando, ¿no? Qué tipo de... O sea, están detallando qué puede corresponder a eso. O sea, qué puede haber en las patas. ¿Dedos o pezuñas? Maestro, yo puse comparando. Ok, ok, bueno, vamos primero con la idea de Julio y ahorita escuchamos por qué nos pusiste comparando. Ok, tiene razón. Bueno, tiene razón Julio desde ese punto de vista. Es que la parte de detallar igual tiene que ver con ampliar la información, ¿no? Entiendo que los dedos son como que una parte descriptiva de las patas, ¿no? O de las partes delanteras, extremidades delanteras de los animales. Aunque siento que no detalla tanto, porque no las describe a profundidad, ¿no? O sea, si dices, por ejemplo, los animales tienen patas. Algunos animales, como el ser humano, cuentan con palmas y que incluyen extensiones llamadas dedos y son 5 y no sé qué. Siento que ahí sí ya te estarías metiendo a profundidad. Detalle tiene que ver con profundidad. Pero aquí cuando estás poniendo diferentes casos, por ejemplo, algunos estos, otros estos, y ejemplificas diferentes tipos, para mí realmente sería una ejemplificación. Pero sí te entiendo en que el dedo es un detalle de la pata. Vas de lo general a lo particular. Entiendo esa partecita. Aunque siento que le falta como más profundidad para que sea una idea de detallado. Pero en lo que sí podemos coincidir es que es una idea secundaria. Porque esto que está acá está siendo representado por esto. Bueno, entonces, ok. Ahora bien, el compañero decía comparar.
Cuéntanos, compañero, ¿por qué hablas de comparar? Estoy dando dos ejemplos sobre la misma parte del cuerpo, pero no es lo mismo. Ok, pero, pero tú lo dijiste, sería ejemplificar. ¿Comparar qué significa? No, Hablar de ande. diferencias y hablar de similitudes, ¿cierto? En este, en este texto no, yo no veo que esté mencionando alguna diferencia, honestamente. ¿Cómo? Es que comparar significa hablar de cosas semejantes y de cosas diferentes, ¿sí? Cuando tú compares, haces eso. Pero aquí no se habla de cosas que están en común y cosas que son diferentes. Simplemente se dan ideas puntuales sobre tipos de patas. ¿No? ¿No lo ven así? Ustedes defiendan sus ideas. Pero yo, en lo particular, no veo aquí una comparación. Si tuviéramos una comparación, diríamos algo así como que los dedos y las pezuñas se parecen porque se encuentran en las extremidades. Pero estaría explícito. Aquí solo mencionamos pezuñas y mencionamos dedos. Y se acabó. O diríamos, los dedos no se parecen nada a las pezuñas porque los dedos son individuales y las pezuñas son un conjunto de elementos de colágeno, no qué sé yo, ¿no? No sé, la verdad es que no sé de qué están hechas las uñas. Pero bueno. Entonces por eso no sería comparación. Si me captan la idea. Sí. Ok, ok, Nata. Pregunta aquí, Andrea, ¿incluye otras? Pues esta partecita no incluiría otra. Bueno, o sea, esta partecita sí incluiría otra, ¿no? La parte de muchos animales tienen patas incluye. ¿Qué incluye? Que algunos animales tienen dedos, algunos animales tienen pezuñas. Podemos verlo como un diagrama de Venn también. Eso ya lo hemos explicado antes. Por ejemplo, el diagrama de Venn sería el conjunto de los animales, una partecita sombreada, que es la que corresponde a las patas, a los animales que tienen patas. Y dentro de eso, además habría un subconjunto, que es el que tiene dedos y el que tiene pezuñas. Dentro del mismo circulito. ¿Sí? Por eso decimos, todo está dentro. Si todo está dentro, son ejemplos. ¿Ok? Bueno, voy a pasarme al número 4. Muchos animales tienen patas. Este es el caso de los gatos. ¿Qué está pasando allá? Vamos a preguntarle a Isis. ¿Cuál es la función y cuál es el tipo de idea? Yo puse que está detallando y es una idea principal. ¡Ah! No. Acuérdate, bueno, las ideas principales son lo más general del mundo. ¿Ok? Por ejemplo, la primera oración es muy general. Animales no se nos especifica cuál y sí se nos dice qué sucede con los animales. Ese podría ser el inicio de un párrafo. Entonces, esta es la idea principal. Ok. Entonces, pero esta tiene mucha relación con lo que se está diciendo acá. Entonces, esta sería secundaria. Se sigue hablando del mismo caso. Ahora bien, o sea, mira, Isis, que tú tengas información que pondrías en un resumen o que de alguna manera te da más claridad sobre lo que se dice, no significa que sea una idea principal. Idea principal solo es la que engloba otras ideas, la que no podemos eliminar. Si nosotros decimos este es el caso de los gatos, lo podemos eliminar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque eso está implícito dentro de muchos animales tienen patas. Podemos luego pensar, después de que leemos muchos animales tienen patas, alguien podrá pensar, este es el caso de los gatos, porque yo he visto que los gatos son animales y también tienen patas. ¿Sí? Entonces, por eso esta sí sería principal, pero esta no. O sea, esta sí nos ayuda, nos da más claridad, pero no es principal. ¿Sale? Entonces, aunque se esté hablando del mismo tema, no significa que las dos ideas sean principales. Ahora bien, la función, ¿cuál es de este caso? ¿Puedo decirlo yo? Sí, adelante, adelante. Este sí es ejemplificar, ¿no? Ejemplificar. Muy, muy bien. Así de sencillo, es otra forma de ejemplificar. Vamos a terminar con muchos animales tienen patas.
Así como los ferrocarriles tienen ruedas. Ah, eso está más sencillo. ¿Qué pusimos acá? Julio, ¿qué tipo de idea es y qué función tiene? Yo puse que es accesoria y es comparación. Excelentísimo, excelentísimo. Y se desvía, ¿no? Habla de ferrocarriles que luego con los animales, ¿qué tienen que ver? Pues solo Dios sabe. Bueno, si hay un punto en común, pues si no, no se podría hacer la comparación. Pero, pero ya el tema no está incluido. Acuérdense que o sea, ¿cómo sabemos que es accesorio o es secundario? Porque esta idea está incluido en la principal. En este caso no. Entonces es accesorio. Pues muy bien, chicos. Veo que hubieron algunos problemitas a la hora de identificar las funciones. Acuérdense que comparación tiene que ver con hablar de diferencias y semejanzas, ¿no? En este caso, si hay una semejanza que es el así como. El así, pues indica semejanza. Pero puede ser más explícita la semejanza y decimos se parece a tal cosa, ¿no? Es otra manera de plantearlo. Ejemplos. Ejemplos utilizamos siempre con palabras como es el caso de, o estos son tal y tal cosa, etc. Reformuladores. Están aquí al principio. Pues ustedes vean que hay como ciertas marcas del discurso que nos dicen qué función se está trabajando. Y conforme a la función, identificamos que es principal y secundario. Eso les digo es muy, 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 muy importante porque es la base para que ustedes puedan hacerme una síntesis, un resumen, un lo que sea. Que siempre en el examen les preguntan es la síntesis del siguiente párrafo. Entonces tenemos que tener muy, muy firme esta basecita. ¿Sale? Por favor les voy a pedir en casa que ustedes repasen esto. Las funciones, los tipos de ideas, etc. ¿Sale? Bueno. Vamos a pasar a un primer ejercicio con un párrafo. Ustedes tienen acá un pequeño texto que habla sobre el rock. Ustedes, por favor, ahora sí, identifiquen solitos la idea central con los criterios que ya vimos arriba y me van a subrayar la idea secundaria. Encerramos la principal y subrayamos la secundaria. Véanlo, les doy un minuto y me dicen cuál subrayamos, cuál encerramos, qué onda con esto. Disculpe, profe, escribimos abajito igual, ¿no? ¿Lo respondemos las preguntas? Ah, no, todavía, Julio. Ok, ok. Bueno, ahora sí, vamos a revisar. Muy bien. Vamos a preguntarle a Rubí. Rubí, de este párrafo, ¿cuál dirías que es la idea principal? Rubí, nos dejó mal la Rubí. Ah, no es cierto. Vamos a preguntarle a Eduardo. Edward, Ah, un momento. Es, pues de las bandas de Queen y Oasis. no. Acuérdense que aquí tenemos un como. Cuando nosotros ponemos un como, ¿qué estamos haciendo? Bueno, No, serían bandas británicas entonces. aquí lo que estamos haciendo es ejemplificar, ¿no? Sí. Y si es una ejemplificación, ¿qué tipo de idea es? Digo, ay, ya lo dije. Secundaria, ¿no? Es una idea secundaria, la subrayamos. Ok. Pero ¿cuál es la idea principal? Bueno, vamos con el verbo principal, ¿no?
Bueno, sabemos que destacaron, pues es el verbo de la oración. Entonces es lo que está ocurriendo acá. Muchas bandas británicas. Ojo, cortamos la idea principal. Chéquense eso. Muchas bandas británicas introduzco una idea secundaria y continúo mi idea principal. Destacaron en el panorama internacional. Ese es el meollo de todo lo que estoy diciendo. ¿Cuáles bandas? Pues aquí está. Ejemplificación. Secundario. Pero lo que está ocurriendo y lo que engloba la otra idea es esta. ¿Ok? Muchas bandas británicas destacaron en el panorama internacional. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que la idea principal comienza desde acá? A diferencia de otras épocas. ¿Comienza desde acá, a finales del siglo pasado? ¿O comienza desde acá? Muchas bandas británicas destacaron en el panorama internacional. ¿Dónde inicia? A ver. Yo puse que inicia a finales del siglo pasado. Ok. ¿Por qué, Julio? Vamos a ver, ¿cómo lo justificarías? Ya que, o sea, si hablamos, si quitamos esa parte, muchas bandas británicas destacaron en el panorama internacional. Hay muchas bandas británicas. One Direction era una banda británica, creo. Es verdad. Entonces, si quitamos, o sea, como Queen y Oasis, pues ahí no podríamos entender si... O sea, yo considero que a finales del siglo pasado es idea principal, porque es de las bandas de las que estamos hablando. Incluso sin tener el ejemplo de como Queen y Oasis, podemos entenderlo, ¿no? O sea, lo engloba lo demás. Es verdad, te doy toda la razón, Julio. Te da precisión. Y sigue siendo un adverbio de tiempo, ¿no? Es decir, forma parte de este enunciado. Está bien, no lo quitamos. Me parece súper bien. Ahora bien, a diferencia de otras épocas, ¿qué pasa acá? Estamos metiendo otra cosa. Si se dan cuenta. Otra época que no tiene nada que ver con esto. Entonces esto es accesorio. Accesorio. No hay que irnos por la finta de que esto es una comparación. Bueno, es una comparación, ¿no? La comparación puede ser accesoria. Ok. Es accesoria. Aquí tenemos principal. Queen y Oasis es secundario de ejemplificación. Y terminamos con la idea principal. De esto, chicos, podemos inferir una cosa. Que una idea central no siempre va al principio. No siempre va en medio. Ni siquiera tiene que estar junta. Se puede cortar como lo hicimos acá. ¿Ok? Entonces, las personas que de repente dicen, voy a sacar ideas principales y me subrayan la primera idea que aparece en el párrafo, pues pueden equivocarse. Chéquense eso. ¿Sí? Y chéquense cómo aquí con un solo verbo pues tenemos los tres tipos de ideas. Está muy interesante este ejemplo. Muy bien. Vamos a hablar tantito de la recuperación de ideas. Es decir, cuando tenemos la información y la tenemos que extraer a partir de un texto que nos dan. Pero, ¿de qué manera la recuperamos? Siempre hay una manera que vale más la pena. Pues, de entrada sabemos que vamos a omitir la información accesoria. Esa no tiene ni caso que la recuperemos. Y vamos a hablar de algunos formatos, que es la síntesis, el resumen y la paráfrasis. El más distinto de todos es la paráfrasis. ¿En qué consiste la paráfrasis? Vamos a preguntarle a Nata. Vale, maestro. Nata, ¿qué es una paráfrasis? ¿Has escuchado ese término? Sí, es un conjunto de ideas. Ok. Acuérdense que todo lo que vemos en esta materia es un conjunto de ideas. Porque un párrafo es como un tejido de ideas, que las ideas se materializan en ¿qué? Frases y oraciones. Y en esta materia hemos estudiado frases y oraciones. Ok, pero ¿cuál es el distintivo de estas ideas? ¿Cuál sería el distintivo, Nata? ¿Por qué, por ejemplo, si la síntesis es un conjunto de ideas,
se diferencia de la paráfrasis? ¿En qué se diferencia? En que en el tema que controla, por así decir, a No. lo que está dirigido. No, pongan ustedes que yo voy a hablar acerca de las bandas británicas. Y de las bandas británicas yo puedo hacer una síntesis, un resumen y una paráfrasis del mismito texto. Entonces el tema no es el problema. Vamos a preguntarle a Jorge. Paráfrasis es de la segunda, utiliza las propias palabras para expresar las ideas principales. Eso. Claro, muy bien. Entonces, las palabras propias son la clave acá, chicos. Si yo, por ejemplo, voy a hablar de las bandas británicas, de repente no voy a mencionar Queen y Oasis, pero voy a mencionar otras bandas británicas. The Beatles y no lo sé, The Rolling Stones, lo que sea. ¿Sale? Puede ser. Son mis propias palabras, yo le pongo de mi cosecha, le pongo... Inclusive puedo quitar la palabra británica por inglesas o qué sé yo. Lo modifican. Así de sencillo. Bueno, vamos con la síntesis. Ok, la pelea a muerte está entre síntesis y resumen. ¿Cuál es cuál, chicos? Además, aquí tienen las definiciones. Julio, ¿tú cuál dirías que es la síntesis? La que está alineada. Suma las palabras entre el autor, los propios comentarios. No, chan, chan, ¿No? chan. No, síntesis es lo que es como el resumen del... O sea, lo que está atrás del libro, pues, cuando vas a comprarlo, ¿no? No, esa es la sinopsis. Sí, cierto. Bueno, por descarte, resumen, es lo que tú haces, escribiendo, ¿no? Tú escribes tu resumen y pones tus propias ideas igual. Entonces, síntesis es que respeta las palabras del autor. Ok, hagamos una cosita, Julio. Bueno, es que cuando dijiste síntesis, estabas definiendo la síntesis en función del resumen, de otro término. Pero aquí dijimos que no son lo mismo. Entonces, no tratemos de definir con otro concepto porque, guay, ya se revuelven los asuntos. Pero te entiendo lo que quieres decir. Es verdad, al final de cuentas, una síntesis respeta las palabras del autor. Es casi una cita textual. Pero ¿qué es lo que sucede? Eliminamos ideas secundarias, eliminamos ideas accesorias. Una síntesis es lo más breve que podemos utilizar. Acuérdense cuando decimos en síntesis significa brevemente. La síntesis es la brevedad. Es la manera más pura en la que podemos reducir un texto. De todas las ideas solo voy a tomar las principales. Y las principales las voy a tomar como tal. Hay una fidelidad en una síntesis. ¿Qué en el resumen? Pues tenemos chance de hablar acerca de lo que estamos leyendo, ¿no? Y sí, tiene razón, en la contraportada de un libro podemos tener, bueno, se le llaman sinopsis, pues porque te da como la idea de qué va a tratar, de todo eso, ¿no? Pero, como con las películas, que también es sinopsis. Pero, de repente ponen juicios de valor. Nosotros ya vimos que es un juicio de valor y te dicen, esta película es la mejor de los últimos 10 años porque shalala, shalala, shalala. Bueno, pues ese es tu propio comentario. ¿Sale? Entonces tú puedes colocarlo allá, sí, sin problema. Y además vas a decir de qué va a tratar, ¿no? Pues ahí está. Estás cumpliendo con la función de dar ideas principales, centrales, y de añadir lo que tú quieres pertinente. Y haces tu resumen. Síntesis puro, paráfrasis, tus propias ideas, digo tus propias palabras, y en cada uno de estos elementos se utilizan las ideas principales. Entonces, cuando yo hago esto, voy a cada uno de los párrafos y extraigo una sola idea. ¿Qué idea? La principal. Si mi párrafo está bien construido, voy a tener una sola idea principal. Voy a identificar las secundarias y voy a tener mínimo de ideas accesorias. Si tengo suerte no voy a encontrar ideas accesorias. Porque pues no se relacionan con el tema y pues nada más nos pueden aclarar cosas, pero bueno. Hay ocasiones en las que ni siquiera nos aclaran y son accesorias. Bueno. Ok. Vamos a hacer ahora un ejercicio más en forma, más de lectura. Ok.
Les voy a pedir por favor que se lean el texto que está acá. Entonces vamos a leerlo entre todos y después identificamos de estos párrafos cuál es la síntesis, cuál es el resumen y cuál es la paráfrasis. Bueno, empezamos con la lectura. Le voy a pedir porfa a Elsie. Elsie, ¿podrías por favor iniciar la lectura? Hasta el primer punto. No sé si está Elsie. Bueno, creo que no. En lo que parece Elsie, vamos a preguntarle a Nata. Ah, no funciona su micro. Oh, ok, no te preocupes. Nata, ¿podrías De apoyarnos? nuestro. ¿Desde dónde empiezo? De acá, los álbumes. Ok, los álbumes de Freddie Mercury como solista fueron Mr. Bad Guy, 1985, y Barcelona, 1978. El primero tiene un estilo basado en la música pop y disco. Barcelona, por el contrario, fue grabado junto a la cantante de ópera Montserrat Montserrat. Caballé, Ujú. Montserrat Caballé, a quien admiraba profundamente. Mr. Bad Boy figuró en su lanzamiento en el 10º puesto. ¿Sigo leyendo? Sí. En los listas de venta de Inglaterra en 1973, una versión remezclada de la Living on Meow, un sencillo del primero de sus álbumes, alcanzó el puesto número 1 en la Singles UK, Chart. UK Singles Chart. Okay. La canción hizo además que Mercury ganara un premio Ivor Nobel póstumo. El crítico de Allmusic, Eduardo Rivadia, describió a Mr. Bad Boy como impresionante desde el principio hasta el final y expresó que Mercury hizo un considerable trabajo de exploración en tierras desconocidas. Ok, muchísimas gracias. De acuerdo. Entonces, cuando tengamos un texto así, lo primero que tenemos que preguntarnos es de qué está tratando, ¿no? Generalmente vamos a tener un título y el título nos va a dar esa idea. Pero, si no lo tenemos como en este caso, pues estamos viendo generalmente con lo que inicia, nos va a dar esa idea global, ¿no? Ya sabemos que no siempre, no siempre. Pero bueno, ¿de qué habla en general esta cosa? Ahora vamos a preguntarle a Eduardo. Eduardo, ¿de qué hablamos? A ver, lluvia de ideas, Eduardo. Ok. Ah, o sea, en el párrafo que leyó. Sí, Un momento. Pues está hablando de la carrera de Freddie Mercury, más o menos. eso. ¿Qué tipo de carrera? ¿En grupo? Ah, no, acá dice que soy como solista. Perfectísimo. La carrera es, entonces vamos a decir todos que es la carrera en solitario de Freddie Mercury. Perfecto, sin ningún problema. Y ya te va disparando algunas ideas secundarias, ¿sí? Como los premios que recibió, cuáles son las canciones que hizo, con quién colaboró. Todo eso está dentro de la carrera de Freddie Mercury. ¿Si ven cómo se organiza esto? Primero te doy la idea principal, luego te mando diferentes puntos claves de esta carrera y pues así lo voy rellenando. Perfecto. Ahora bien, ya sabemos en qué consiste. Les voy a pedir que me digan, ahora, bueno, o sea, que lean ustedes esto. Además, vamos a hacerlo entre todos, rapidísimo. Vamos a leer esto y ustedes me dicen si es paráfrasis, síntesis o resumen. Gracias, Eduardo. Vamos a preguntarle a Isis. Isis, ¿podrías hacernos el favor de leer el número 1? Sí.
Como solista, Freddie elaboró 2 álbumes, Mr. Bad Guy y Barcelona. En etapa, experimentó tanto como los ritmos comunes de los años 80 como con la ópera, hecho inusual en la discografía de un cantante de rock. En los 90, el primer disco de los dos se convirtió en uno de los 2 mejores éxitos de Freddie, mereciendo un primer puesto en Gran Bretaña y un premio que fue otorgado después de la muerte de Freddie. La misma crítica confirmó el valor de este material, reconociendo su innovación. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué estamos viendo acá? Lo que podemos hacer, acuérdense que de los 3 tipos de recuperación de ideas, síntesis, resumen y paráfrasis, el más evidente de todos es el de la paráfrasis, porque el lenguaje cambia. Entonces, ustedes podemos hacer eso, ¿no? Descartar por el tipo de lenguaje. ¿Ustedes consideran que aquí el lenguaje del número 1 es distinto al texto que leímos original? Chéquense, los álbumes de Freddie como solista fueron tal y tal. Luego, como solista, Freddie elaboró 2 álbumes. ¿Cambia o no cambia, chicos? ¿Puede ser una paráfrasis, sí o no? Sí. Perfecto. Ya identificamos la paráfrasis así de sencillo. El criterio, el lenguaje. Muy bien. Vámonos con el número 2. Le voy a pedir a Julio que nos apoyes con la lectura. Sí, profe. 2. Los álbumes de Freddie Mercury como solista fueron Mr. Bad Guy y Barcelona. El primero estaba basado en la música pop y disco, mientras el segundo en la ópera. En 1993, un sencillo del primero alcanzó el puesto número 1 en los UK Singles Chart e hizo que Mercury ganara un premio Ivor Novello póstumo. El crítico Eduardo Rivadavia lo describió como impresionante y expresó que Mercury hizo una exploración de tierras desconocidas. Excelente, Julio. Muy, muy bien. ¿Qué está pasando acá? Vemos que luego hay unas palabras medio raras que están entre corchetes. Esas palabras, acuérdense, no sé si ustedes se acuerdan de los usos de los corchetes. Están Sí, son palabras que se le agregan o sea, tú se las agregas como que para que se entienda bien el texto y tú les pones corchetes para que sepas que tú las agregaste y no son el texto original. En efecto, súper bien. Así es. Pero eso quiere decir una cosa, que si estas no son originales, todas las demás se conservan. Entonces estamos ante un texto que conserva las palabras del autor y lo único que hace es hacer uniones entre las palabras del autor para que tenga sentido. Eso es lo que hace. ¿Qué tipo de texto es el que realiza esto? Vamos a preguntarle a Jorge. Sí, Si tuvieras que elegir entre paráfrasis, síntesis y resumen, ¿cuál dirías? síntesis. Muy, muy bien. ¿Por qué? Porque solo tenemos palabras tal cual del autor y las ideas principales las estamos uniendo. ¿Ok? El texto es visiblemente un poquito más pequeño, entonces queda bien con la síntesis. Aquí dice los álbumes de Freddie Mercury como solista. Y aquí dice los álbumes de Freddie Mercury como solista. Se respetan las palabras. Ya la tenemos. Bueno, por descarte, el último pues sabemos que es un resumen. Ahora vamos a leer por qué es un resumen. Le voy a pedir por favor a... ¿Quién será? El que quiera leer. Por ejemplo, Nata. ¿Dónde vas a ser? Leo. Sí, porfa. Los álbumes de Freddie Mercury como solista fueron Mr. Bad Guy y Barcelona. El primero estaba basado en la música pop y era común en los años 80, mientras el segundo tenía como punto de partida la ópera. Es inusual en la discografía de un cantante de rock. En 1923, un sencillo del primer álbum alcanzó el puesto número 1 de la Good Singles Chart e hizo que Mercury ganara un premio Ivor Novello póstumo, haciendo de este disco uno de los mejores éxitos de Freddie Mercury.
como eclíptico Eduardo Ibadia, quien describió el álbum como impresionante y explicó que Mercury tiene exploración en tierra. Ok, muchas gracias. Bueno, tenemos un texto interesante, ¿no? Porque ustedes se dan cuenta que es muy similar al número 2. Siempre tienen los corchetes. Pero aquí tenemos como unas palabritas que nos están diciendo que nos están hablando de juicios de valor, que es muy importante en un resumen. Por ejemplo, inusual. Un hecho inusual para quién? Para el que le está escribiendo esto, ¿no? Aquí estamos expresando cómo lo vemos, un punto de vista. Ah, y así. Vemos que igual es notablemente más amplio que el número 2. Es decir, esto no puede ser una síntesis. Acuérdense que la síntesis tiene pureza, es más corto, más breve. Entonces, ahí tenemos elementos para decir que esto es resumen por su extensión y por su subjetividad. El número 2 es una síntesis por su objetividad y porque es más pequeño. Y el primero es una paráfrasis porque cambia las palabras totalmente. ¿Sale? Síntesis, resumen y paráfrasis. Está fácil de identificar, no creo que haya problema. Y ya lo vimos en un ejemplo. Muy bien. Lo último que vamos a ver acá en ideas, tipos de ideas, es el tema. Tema del texto. Esto ya lo tocamos un poquito. Pero creo que no hemos definido algo. La palabra tema y la palabra idea principal. Hay luego gente que dice que la idea principal o que confunde la idea principal con un tema. ¿Cuál sería la diferencia entre una idea principal y un tema? Julio. Que un tema es de forma general, el tema incluye a la idea principal, ideas secundarias, yo diría. En cambio, la idea principal, pues es por ejemplo, un tema puede ser de un texto entero. En cambio, una idea principal puede ser de un párrafo nada más, a lo mejor, ¿no? O sea, cada párrafo tiene su idea principal, pero todos están relacionados, o sea, todos los párrafos son de un mismo tema. Plus cuán perfecto, más que perfecto. Y además, en un tema pueden haber muchas ideas principales, cada una perteneciente a un párrafo distinto. Porque vamos a tener un texto, muchos párrafos. Perfecto, va bien. Muy bien, chicos. Entonces, pues no confundir idea principal con tema. Y segurito les van a pedir en algún punto que ustedes identifiquen el tema de un párrafo. No un párrafo, perdón. De una lectura, simplemente, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿cómo lo harían ustedes para identificar un tema? Ya vimos varios elementos que nos podrían dar la pauta. A ver, Rui, si hoy, por ejemplo, te pidieran que de un texto X, de una fábula, sacaras el tema, ¿qué es lo primero que harías? Bueno, la misma pregunta para Isis. ¿Cómo determinas un tema? Dice, está pensando. Bueno, mientras lo piensan, voy a hacer una felicitación de 15 mientras. Y le voy a y Isis, tú me lo comentas, ¿sale? Isis, ¿sigues pensando? Vamos a la misma pregunta entonces para Eduardo. ¿Qué estrategias utilizarías? Dice Isis, no sé. ¿Me recordaste al meme de Shrek?
que dice, ay, no sé. ¿Cómo identificar un tema, no? ¿Cómo identificarías un tema? Pues siento que de eso se basaría más o menos el texto o lo que se esté leyendo. Ok, esa es la... O puede ser que se repitan muchas palabras que tengan que ver con eso, o ¿cómo se llama? O que toda la idea y todo el texto se base en explicar el tema o hablar acerca del tema. Ok, me gustó mucho lo que dijiste. Lo que estás hablando es algo semántico, ¿no? Un campo semántico determinado, que es donde ves que se repiten las palabras. Está excelente. Ok, esa podría ser una. Pero igual acuérdate que ya cuentas con ideas principales. Por ahí podríamos igual hacer algo, ¿no? Tú ya sabes identificar ideas principales, pues agarras el texto, me voy a las ideas principales, veo que tienen en común y ya tenemos un tema, ¿no? ¿Por qué? Porque si una idea principal engloba ideas secundarias, un tema engloba ideas principales. Así de sencillo, ¿sí? Es lo mismo en otro nivel, mayor extensión nada más. O sea, el tema es más extenso que la idea principal, ¿no? En efecto, en efecto. Ok. ¿Por qué? Porque el tema es el hilo rector, es el marco del cual no te vas a salir. Y si tu texto está bien construido, pues así lo identificas. Bueno, pues ya sabemos qué onda con esto. Ok. Vamos a leer este pequeño texto. Algo que sí les quiero comentar es que de repente a veces es más difícil. Bueno, no más difícil, ¿no? Pero es diferente identificar el tema de un texto que es de tipo narrativo que de un texto de tipo científico. Un texto de corte científico, pues te explica, pues ustedes saben, ¿no? Hay un esfuerzo por objetividad, un esfuerzo por claridad, etcétera, que no siempre lo tienes en un texto narrativo donde pueden haber metáforas, donde pueden haber muchos elementos, ¿no? De juego literario. Entonces, vamos a tratar de resolver el tema con un texto de tipo narrativo. El día de hoy vamos a ver una fábula y les voy a pedir que la leamos. Para esto le voy a pedir el favor que lo haga. Ay, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Alguien que tenga micro y que no haya participado mucho. Jorge, ¿nos ayudarías leyendo el primer párrafo? Sí, claro, pero no está compartiendo, maestro. Ay, sorry. Ya está. Ok. Cansado y viejo, el león se quedó enfermo en su cueva y los demás animales, excepto la zorra, lo fueron a visitar. Perfecto, muchas gracias. Continúo. Aprovechando la ocasión de visita, acusó luego a la zorra expresando lo siguiente. Ella no tiene por nuestra alteza ningún respeto, y por eso ni siquiera se ha acercado a saludar o preguntar por su salud. Le voy a pedir por favor que continúe a Edward. Ah, en ese preciso instante llegó la zorra, justo a tiempo para oír lo dicho por el lobo. Entonces el león, furioso al verla, lanzó un feroz grito contra la zorra. Pero ella pidió la palabra para justificarse y dijo: Dime, de entre todas las visitas que aquí tenéis, ¿quién te ha dado tan especial servicio como el que he hecho yo? Que busqué por todas partes médicos que con su sabiduría te recetarán un remedio ideal para curarte. ¿Qué dice? Encontrándolo por fin. Encontrándolo por fin. Muchas gracias. ¿Y cuál es ese medio? Dímelo inmediatamente, ordenó León. Debes sacrificar un lobo y ponerte su piel como abrigo, respondió la zorra. Julio, ¿te gustaría rematarlo? Sí. Inmediatamente el lobo fue condenado a muerte, y la zorra, riéndose, exclamó: Al patrono no hay que llevarlo hacia el rencor, sino hacia la benevolencia. Muy bien, muchísimas gracias. Ok, bueno, en Ceneval utilizan muchísimas fábulas, muchísimas, les encanta.
Seguramente les va a salir algo así. Ahora bien, ¿cómo podríamos determinar cuál es el tema de esto? Tenemos acá una serie de acciones que es característico de los textos narrativos. Las acciones principales, por supuesto, van a equivaler a las ideas principales. Pero a veces cuando les preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el tema de este texto, no? O idea central, también podría ser. No idea principal, sino idea central. De repente ustedes me comienzan a contar toda la historia. No se necesita esto. En este caso, por ejemplo, aprovechemos que esto es una fábula. Una fábula tiene una moraleja. En la moraleja está el objetivo de la fábula. Por lo tanto, si nos vamos al final y vamos a la moraleja, vamos a encontrar de qué está tratando este tema. Esa puede ser una estrategia para las fábulas. Sabiendo todo esto, yo les pregunto, ¿de qué trata? ¿Cuál es el tema de esta fábula? Isis, ¿qué ideas crees que están a lo largo de todo este texto? Bueno, si vamos aquí a esta última parte, vemos la sentencia. Al patrón no hay que llevarles el rencor, sino la benevolencia, ¿no? Habla de gente pues, malintencionada, gente que está fastidiando, gente chismosa hasta cierto punto, ¿no? Pero tú, en una palabra, cómo podrías clasificar el tema de este texto? Bueno, vamos a una cosa. Ustedes fíjense que igual aquí hay una oposición, benevolencia versus rencor. O sea, hay como más pistas por acá. Vamos a preguntarle a Nata. ¿Tú cuál dirías que Es no guardar rencor. Ok, bueno. Pero... Pero no exactamente. ¿Por quién guardaría el rencor acá? El león, ¿no? Porque es el patrón, el león. Pero no nos está hablando del león, sino de quién lleva hacia el rencor al león. O sea, ¿quién mete cizaña? En la historia, ¿quién mete cizaña? La zorra. Ok. No. No es cierto. Chéquenlo. Acusó al lobo a la zorra. Entonces el lobo. El lobo. Así es, así es. Claro, porque aquí lo ven. Inclusive la zorra es la que hizo la sentencia. Criticando la acción del lobo. En una fábula, ustedes tienen símbolos, chicos. El lobo representa pues esta persona que está haciendo esta mala acción, ¿ok? El chisme, la mala fe. La zorra representa pues la persona que tiene como calma y que se va a salir con la suya a través de la inteligencia, ¿no? La astucia, claro, es una zorra. Y el león, pues, como dice acá el patrón, ¿no? Alguien de poder que de repente está allá y que determina lo que va a suceder con los demás personajes de la historia. Entonces cada cual tiene su papel, está por ahí por algo. Pero lo más interesante es que aquí se habla del lobo. Chéquenlo, la frase se habla del lobo. Es decir, este tema está hablando de las personas que son como el lobo. ¿Ok? Ok, una vez dicho lo anterior, ahora sí, díganme de otra manera cuál es el tema de la historia. Julio, ¿tú cuál dirías que es Yo el diría tema? que es que... Primero iba a decir que no hay que criticar ni tratar de dejar mal a las demás personas. Pero usted dijo una palabra, la palabra exacta que estaba pensando, pero no se me había ocurrido, pero ya se me volvió a olvidar. No hay que no criticar, sino que no hay que tratar de dejar mal a las personas, ¿podría ser? Ok, se entiende muy bien. Quizá la palabra es cizaña. Cizaña, no hay que meter cizaña. Si no hay que ser cizañosos porque si no te matan. No, no es cierto. Bueno, en este caso, pues sí está exagerado el asunto y llega hasta la muerte, pero pues sí. Así es, o sea, tú te arriesgas.
Julio, si tú quieres ser cizañoso, pues sabes que puede que te salga mal el asunto. Como le pasó al lobo. Puede que no. Sigamos haciendo cizaña. No, no es cierto. Bueno, muy bien. Pues así de sencillo, chicos. Ya lo vieron. El texto te da muchas pistas para determinar el tema. Y les digo, si es una fábula, váyanse al final y ya saben qué onda. Pero no van a entender el final si no saben quién es el lobo, quién es la zorra, y por eso tienen que leer todo esto. Así es el asunto. ¿Y ya? Ya terminamos con ese tema. Entonces, ¿cuál era el tema al final, profe? Me perdí un poquito. La cizaña. Así es, los peligros de la cizaña. Punto. Porque al final de cuentas, o sea, cuando me refiero a peligros, hablo de el aspecto negativo o los puntos en contra. Acuérdense que esto es, o sea, toda fábula tiene una enseñanza moral, entonces queremos hacer esto, hablar acerca de esto. Demostrar que la cizaña es algo incorrecto o puede llevarnos a peligros, a riesgos. Bueno, pues ya, no sé si tienen alguna duda. ¿Cómo se sienten? Por mi parte no hay dudas, profe. Todo bien. Perfectísimo, chicos. Pues sí, ya terminamos un tema de comprensión lectura rapidísimo. Ya terminamos español también. Vamos a meternos a un segundo tema de comprensión lectura.